Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos. Junto con Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Siempre poniendo en ambiente a todo nuestro público respecto a la semana que estamos culminando, en la que ya se ha definido que el próximo 18 se dará la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que tendrá que ver en segunda votación lo aprobado por el Pleno la semana anterior respecto a la extensión del REINFO hasta diciembre del año 2026 y una serie de condicionamientos que ha puesto el gobierno del presidente José Gerí, que según él ha dicho no son negociables. Es decir, por ejemplo, la exclusión de estos 50.000 que ya habían sido evaluados y mapeados respecto a que si estaban en condiciones o no de formalizarse. Así es, César. Y bueno, otra noticia interesante y preocupante también es la situación de la refinería de Tarara, que no tiene dinero para siquiera pagar la electricidad. Para pagar su energía le debe precisamente a su abastecedor, que es el proveedor que está en la región de Piura, nada menos que dos facturas. Bueno, la situación que siempre hemos analizado de Petroperú, bastante lamentable, y ojalá pues haya alguien que nos dé, según una bola de cristal, algún destino cierto sobre la empresa estatal de petróleo. Les anunciamos que el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Se trata del ingeniero Juan José Herrera, gerente general de la minera Colquiciri, que ha sido también presidente del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Con él vamos a hablar precisamente del clima de inversión, de la situación de la informalidad, y también lo haremos con nuestro segundo invitado. Así es, estará con nosotros el ingeniero Juan Cheput, es congresista y es ministro de Trabajo, con quien vamos a tratar el tema del REINFO, también lo que se viene de cara a las próximas elecciones 2026 y este acuerdo que podría firmarse entre Perú y Ecuador para combatir la minería ilegal en la frontera. Así es, no se pierda el programa entonces de Rumbo Minero, que lo iniciamos con el presente informe preparado por el equipo de prensa de nuestra... Próximos a ingresar al 2026, el panorama para el sector minero se presenta complejo, especialmente por la contienda electoral que se marcará los próximos meses. Como es de conocimiento, la minería es el principal motor de la economía peruana. Prueba de ello es que a septiembre de 2025, la inversión ejecutada alcanzó los 3.909 millones de dólares, un crecimiento del 15.3% respecto al mismo periodo del año previo. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, quien además proyectó cerrar el año con una inversión total de 5.100 millones de dólares. A ello se suma el desempeño exportador. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre enero y octubre de 2025, las exportaciones sumaron 71.881 millones de dólares, un incremento del 20% frente al 2024, impulsadas por mayores volúmenes y mejores precios internacionales. El sector minero fue determinante en este resultado, al aportar 46.939 millones y consolidarse como el principal eje del comercio exterior peruano. Sin embargo, mirando hacia el 2026, se prevé una mayor cautela en las inversiones. La campaña electoral podría conducir a un debate público donde las propuestas técnicas para el sector queden relegadas frente a discursos distorsionados por grupos contrarios a la actividad minera. La participación de 37 candidatos presidenciales elegidos por sus partidos en recientes elecciones primarias incrementa la incertidumbre no solo por la diversidad y disparidad de los planes de gobierno que puedan presentar, sino también por la posibilidad de que algunas campañas sean financiadas por economías ilícitas como la minería ilegal, fenómeno que ha crecido de forma alarmante en los últimos 2 años. En este punto, el desafío para el próximo gobierno es crítico, pues deberá asumir un combate frontal contra la minería ilegal, fortaleciendo el control territorial, asegurando recursos para la fiscalización ambiental y articulando esfuerzos con las regiones. La lucha contra este flagelo no solo es ambiental, sino también económica y de defensa de la institucionalidad democrática. Cualquier desatención en este frente pondrá en riesgo la competitividad del sector y la estabilidad del país. Según informó el ministro Bravo, el MINEN ha autorizado 200 nuevos proyectos mineros con una inversión estimada de 6.450 millones de dólares, lo que representa un incremento del 67% respecto al mismo periodo anterior. Este ritmo demuestra que el Perú es un país minero y un actor relevante para la transición energética global, pero también que necesita fortalecer su competitividad con reglas claras que brinden confianza y promuevan nuevas inversiones. El país no puede permitirse perder el impulso ni las oportunidades que hoy la minería ofrece. El 2026 será un año decisivo y la capacidad del próximo gobierno para garantizar estabilidad, institucionalidad
y un combate firme contra la minería ilegal será determinante para el futuro del sector y del desarrollo nacional. Muchas gracias al equipo de prensa de Rumbo Minero por este informe que es muy puntual, preciso y que nos sirve para abrir el diálogo con nuestro primer invitado, el ingeniero Juan José Herrera, gerente general de la minera Colquiciri y que ha sido también titular del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Juan José, siempre es un gusto recibirte en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, César, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Antes de entrar quizás a temas de fondo sobre las propuestas de inversión minera, las perspectivas que tenemos ya cerrando el año 2025 con miras al año 2026, quería consultarte tu opinión respecto a lo que ha ocurrido en el Congreso de la República con la aprobación por parte del Pleno del Congreso de la extensión del REINFO un año y las condiciones que ha puesto el gobierno del presidente José Gerí para mantener todo un panorama que sin duda, él dice, esto va por otro camino, lo vamos a observar. ¿Qué piensas tú? Bien, lo que ha sucedido en el Congreso, que ciertamente es una primera votación, ¿no? Porque todavía está sujeta a una confirmación. El problema, obviamente, de extender un año más es extender la agonía un año más. Y creo de que el gran desafío es cómo lograr, de alguna manera, en ese espacio de tiempo de un año, estructurar una ley MAPE que pueda ser acorde ¿no es cierto?, a los intereses de todos. Pero mientras tanto, nuevamente, es una ley es una ampliación que lo que hace es dar carta blanca a seguir en este proceso donde la minería informal no hace, ¿no es cierto?, un trabajo en cuidado del ambiente, en cuidado también de la parte laboral, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo, continuamos con lo mismo hace 12 años. Y como está el tema tan fraccionado en realidad en cuanto a experiencias negativas que tenemos, mucha gente cuando piensa en la minería informal, ilegal, está quizás imaginando el escenario que hemos padecido con el caso de Poderosa, en Patá, zonas altoandinas, pero lo que está ocurriendo en la selva, Juan José, es una cosa terrible, terrible. Cómo ha migrado toda esa gente, por ejemplo, de Madre de Dios de la Pampa a hacer minería ilegal en Puerto Inca, en Huánuco. La revista Rumbo Minero ha dado cuenta de ello. Son 77 concesiones que se han ido aprovechando en este momento, en esta circunstancia en la que están invadiendo y movilizándose mineros absolutamente ilegales o los que practican la minería ilegal. Eso es lo terrible, lo que hay que resaltar. No, y eso es desastroso, ¿no? Porque el efecto que causa toda esta minería ilegal no solamente es ambiental, es también social, ¿no? Entonces, claro, hay todo un círculo de trata y un tema terrible de tala. Es tremendo, ilegal, ¿no? Deforestación, trata de personas, contaminación de los ríos. Y sobre todo que ocurre también muchos casos en zonas que están prohibidas. Claro. ¿No es cierto? Donde son zonas de reserva, zonas de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Entonces, o ingresan de manera ilegal sin autorización del titular. Entonces, este es el pan de cada día, ¿no? O sea, el tema es realmente desastroso y lo que van dejando como pasivo ambiental es peor aún. ¿Y eso quién lo va a enfrentar? Al final, todos nosotros con nuestros impuestos. El mismo Estado. ¿No? Entonces, realmente es calamitoso esa situación en lo que es minería de lavaderos de oro y donde también el mercurio prolifera como les da la gana, ¿no? Y ese es un daño enorme al ecosistema. Eso no es que se solucione mañana, no. O sea, es un tema ya mucho más complicado que va hacia contaminar también la poca vida que puede haber de peces, etcétera, y eso termina en la ingesta de las personas que están ahí. Entonces, el daño es descomunal, ¿no? Juan José, tú eres una persona que tiene muchos años vinculado al sector minero, tanto a la parte privada como institucional, y pareciera ya que el tema de la ampliación del REINFO al 26, 27, dependiendo de lo que se decida, ya es prácticamente tirar esta papa caliente pues, al próximo gobierno, ¿no? En tu opinión, ¿cuál debería ser el trabajo del gobierno, ¿no? Del Ejecutivo, para de una vez por todas ya definir el tema de
ser más eficientes en el tema de la formalización minera, o crees que ya es un problema que no va a tener un remedio en un corto plazo? En el poco tiempo, digamos, que va a ser un año, donde van a haber cambios de gobierno, obviamente no es el momento más adecuado para centrarse en la solución, pero tiene que haber una solución, por lo menos tiene que haber un espacio en el cual se haga trazabilidad, por ejemplo, de las plantas que compran también el mineral de manera ilegal, o también los mineros que están en actuar con el reinfo de manera nuevamente ilegal, en el sentido de que el daño que hay. Pero yo creo de que hay un espacio para poder concentrar un trabajo para poder diseñar y estructurar una ley que permita por lo menos generar las bases o en todo caso de lo que ya está hecho, poder fortalecerlo, pero no podemos dar marcha atrás como gobierno, no se puede dar marcha atrás en el sentido de todo lo que ya se suspendió o ya se eliminó. Disculpa que te interrumpa, ¿no te parece que la ley MAPE trabajada consensuadamente por el gobierno anterior podría ser un buen punto de partida que, bueno, sospechosamente fue por ahí refundida por la Comisión de Energía y Minas del Congreso? ¿Tú que has podido ver los puntos que se han tratado en esta ley MAPE? Es un buen punto de partida, pero definitivamente hay que afinar muchas cosas. Por ejemplo, este tema de concesiones es peligrosísimo, ¿no? Querer pretender reducir el tiempo de la vigencia de los derechos a 5 años, cuando sabemos todos de que desarrollar minería formal, seria, toma pues 10, 15 años, desde el momento que se encuentra el yacimiento. Entonces tiene que haber un tiempo, ¿no es cierto?, perentorio para poder seguir desarrollando la minería como lo estamos viendo ahora en lo que es la formalidad. Hay proyectos pequeños, hay proyectos medianos, hay proyectos grandes, pero definitivamente tenemos ahorita el esquema o el procedimiento para formalizar y trabajar como pequeños mineros artesanales o pequeños mineros, y eso existe, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que desaparecer para nada, sino eso debe continuar con un esquema un poco más pensado para poder estructurar lo que es realmente una formalización. El tema de formalización parte de querer formalizar. O sea, a estos precios que tenemos hoy en día, todo debería ser formal. No tiene por qué ser informal o ilegal, ¿no? Pero tiene hoy en día espacio para poder cumplir con los temas laborales, con los temas ambientales, con todo lo que exige la normativa hoy en día. Y este punto que tú señalas, el alto precio que tienen los minerales en la cotización internacional, nos lleva a lo que siempre denominamos el clima de inversiones y que muchas veces se toma de una manera a veces incidental. Claro, la volatilidad política, los problemas de la formalización, el crimen organizado ahora alrededor de algunas operadoras mineras, sin duda pueden retener la inversión, pero el clima de inversión se va a dar de todas maneras en términos favorables, creemos muchos, por el hecho de la alta demanda que va a tener el mundo, que ya tiene el mundo del cobre, un elemento importante que nosotros vamos a producir, y sobre todo por la mecánica de discusión que estamos teniendo en los últimos eventos mineros. Perumín lo ha tratado Andesmin, que es una reunión que acaba de hacer en Ica la Mancomunidad Regional de los Andes, y por supuesto Expomina lo tiene también en su agenda 2026, que organiza el grupo Digama. ¿Cómo vamos a poder satisfacer esa demanda altísima que hay en este momento con una reducida oferta de la producción cuprífera? Y eso tiene que ver con el clima de inversiones. ¿Crees tú que mejorará algo ese clima en el año 2026? Definitivamente tiene que mejorar. O sea, la oportunidad que tiene el país para salir adelante, ¿no es cierto?, de la pobreza, que si no se crece a más de 5%, no vamos a poder reducirla, es justamente impulsando los proyectos de cobre, los grandes proyectos de cobre. No digo que con eso los pequeños proyectos o medianos no son importantes, son también importantes, porque al final ese es el sustento de muchos, pero hay que hacerlo de manera formal. Entonces, la oportunidad que tiene el país en una agenda de proyectos que más o menos representan $60.000 millones o $70.000 millones, un 80% es cobre.
Un 80% de los proyectos son de cobre y realmente de acá al 2035 deberíamos como país tener como objetivo lograr 1 millón de toneladas finas más. Y eso se puede alcanzar con, creo que son 3 proyectos que deben de impulsarse. Es una, digamos, una bendición que Tía María, por ejemplo, haya tomado el camino que ha tomado por fin después de 10 años, creo, de postergación. Y eso se debe tomar como ejemplo, como punto de quiebre de las cosas que se tienen que hacer de acá en adelante. Por ahí va mi pregunta. Si tú ves, por ejemplo, como has citado el caso de Tía María, será como una especie de buque de insignia que nos vaya llevando a mejorar ese clima de inversión y de confianza en la minería moderna, sostenible y comprometida socialmente. Tiene que darse, es irresponsable no darse. Yo creo que ahí estamos comprometidos todos. Está comprometido el gobierno, está comprometido la sociedad civil, está comprometida la academia, incluso todos estamos comprometidos para lograr ese objetivo. Acá hay 2 objetivos importantes. Uno es la producción actual, que está en 2.75 millones de toneladas finas de cobre, sostenerlo o mejorarlo, y eso significa ampliaciones y esfuerzos que cada operación pueda hacer, operaciones que están hoy día en marcha, de todo tamaño, formales. Y lo otro es aquello nuevo que se debe sumar. O sea, si apuntamos a que en el 2035 podamos tener 1 millón de toneladas finas más, significa que entren a tallar por lo menos 3 o 4 proyectos. Pero también significa que lo que existe en 2.75 se mantenga o crezca. Y ese es un gran desafío. Y para eso también el gobierno tiene que darle facilidades totalmente claras y fáciles en el sentido de poder permitir ese crecimiento a quienes estamos ya operando. Porque los permisos son interminables para solamente mover una bomba o mover un motor y esas cosas. Eso de ahí creo que tiene que mejorarse notablemente. Así es que hay digamos, un claro objetivo entre lo que opera hoy en día y lo que viene a futuro. Vemos el caso de Quellaveco le ha sumado una importante producción y por eso es que hemos pasado a 2.75 millones de toneladas finas. Son como 300.000 finas que se han sumado. Pero es un proyecto de qué envergadura, 5.000 millones de dólares o más. Proyectos de 5.000 millones de dólares más son los que van a impulsar realmente al país. Y preocupa, imagino, Juan José, también te preocupa a ti el tema de que se haya avanzado poco o nada respecto al tema de la ventanilla única digital, ¿no? Anunciada con bombos y platillos en Perumín en el año 23, ¿no? Primero se habló pues de que esto se iba a estar implementado en 6 meses, en 1 año. Bueno, ya han pasado varios años y hasta ahorita no vemos nada concreto. Creo que también debería ser una de las tareas pendientes y urgentes por parte del próximo gobierno si quiere impulsar más las inversiones. Quería tener tu opinión respecto a ello. Y la segunda pregunta también quería hacerte era que se está viendo también un debate respecto a una propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de destinar el 10% del canon minero para infraestructura turística, ¿no? ¿Cómo ves tú esta propuesta que de repente podría por ahí de repente poner en riesgo algunas obras regionales ya comprometidas? Bueno, en cuanto a lo primero, yo creo que es importante buscar un impulso a través de la ventanilla única, pero realmente tomar la ventanilla única como un desafío para que todo esté interconectado, porque intervienen muchos ministerios en la consulta. Entonces, si eso tiene una coordinación centralizada y realmente estamos hablando de proyectos emblemáticos que deberían de tomarse como, ¿no es cierto?, como un objetivo claro por cada gobierno que entra. Si cada gobierno inaugurara por lo menos uno de 5.000 millones, creo que sumaría mucho. Entonces la ventanilla única va a ayudar a que, si es que todo está enlazado hoy día con toda la informática que hay, se pueden enlazar estos sistemas y toda la información puede fluir mucho más rápido y también establecer, ¿no es cierto?, los tiempos adecuados. No pueden haber consultas que queden abiertas en el tiempo y mientras no se resuelve no continúe el proceso. Eso es
realmente muy malo para todo este proceso que debería de ser lo más rápido. Con respecto al canon, han habido una serie de propuestas también para reformular la distribución del canon, ¿no? Entonces, que vaya, digamos, a impulsar sectores que pueden definitivamente producir, todo lo que pueda producir con seriedad, creo que es bienvenido. Distribuir parte del canon, y creo que tiene que haber también una visibilidad de qué cosa se hace con el dinero del canon y un seguimiento de que lo que se haga realmente termina en los presupuestos que se establecen. Porque muchas cosas se hacen, no terminan y quedan abiertas como que necesitan más presupuesto. Esto es lo de todos los días en toda la infraestructura que hacen en todas las regiones. Entonces yo creo que es importante que el canon tenga una mejor distribución. A veces se ve que el canon va solamente la región donde la minería actúa, pero creo que debería de distribuirse mejor en muchas otras regiones donde no llega mucho, para no decir casi nada. Pero tenemos focalizadas regiones donde el potencial turístico es muy importante. Claro. Imaginemos Cajamarca, Cusco, donde hay operación minera y donde efectivamente, y es para debatir, por supuesto, un 10% ayudaría a una infraestructura a movilizar y a motorizar mucho más la economía también de la región. Sí, yo creo que el canon, se hablan de este porcentaje para que también dentro de la región donde se produce minerales, también se impulsa el turismo, bienvenido. O sea, todo lo que significa para el crecimiento de las zonas es importantísimo. Cajamarca, Apurímac, tienen tanto para desarrollar con el turismo que bien se puede aplicar ahí. Juan José, siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por tus reflexiones y, por supuesto, comprometido a invitarte en una próxima oportunidad. Gracias, César, Miguel. Con gusto estamos. Gracias. El ingeniero Juan José Herrera, gerente general de la minera Colquisiri y que ha sido también titular del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, estuvo con nosotros. Una pausa y retornamos. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Ingresamos a nuestro bloque internacional American Mining, como siempre enlazados desde Wall Street, Nueva York, con José González, editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero. José, como siempre, un placer recibirte. Igualmente, César, encantado. Las cotizaciones de los minerales, sobre todo los más importantes, no deja de sorprendernos y el año 2025 cierra con una alta cotización de la plata, que ha duplicado no solamente la misma, sino que también ha superado al cobre y al oro, que lo estamos siguiendo muy de cerca, y esto obviamente ha tenido también un impacto en la Bolsa de Valores de Lima. Cuéntanos a qué se debe esto y cómo se vislumbra el panorama futuro para el caso de la plata. Según Bloomberg, la plata y el oro han reemplazado al oro como el metal más cotizado de cara al 2026. Ya estamos pensando en los futuros del próximo año en la medida que quedan pocas semanas para que cierre el 2025. Y tanto los operadores institucionales como los minoristas están preparándose para subidas récord que van a superar este nivel histórico de la plata que ha llegado a $60 en las últimas semanas. La plata, como señalabas, casi se ha duplicado este año y la mayor parte de las ganancias se han producido en los últimos 2 meses debido a una restricción en la oferta en los mercados referenciales de Londres, creciente demanda en la India y fondos cotizados en la bolsa, los llamados ETFs respaldados por plata que están recibiendo demanda minorista. También hay problemas en otros mercados. Los inversionistas chinos se encuentran en su nivel más reducido en una década. Según Marex Group, se ha producido un movimiento parabólico alcista más pronunciado que lo observado en subidas anteriores. Es decir, la parábola ha señalado que la subida implique que los mercados están más concentrados y están muy enfocados en el corto
plazo. Desde que el oro alcanzó un récord el 20 de octubre, se ha movido lateralmente. La plata ha ganado 11% y el cobre ha subido 9%. Más de $1.000 millones de dólares han ingresado al ETF iShareable Silver Trust, que es el que transa mayor plata durante la última semana, superando el ingreso de fondos en los ETFs vinculados al oro. Los inversores occidentales han tenido una asignación, por otro lado, mucho menor que otros inversionistas que invierten en ETFs, lo que está generando todavía más presión en el metal. La opción sobre los futuros de COMEX en los Estados Unidos también ha experimentado una hora de compras y oscilaciones más amplias, reflejando la perspectiva de los inversionistas institucionales, que se suma a la de los inversionistas pequeños. La mayor volatilidad que podría implicar estas subidas en el mercado hacia adelante van a tener que ver con las oscilaciones del mercado. La prima de la plata con este último aumento es del 82% en relación a sus promedios históricos, y es el más alto desde el año 1979. Según los analistas de metales y minerales, es difícil determinar cuál va a ser el nivel de soporte con estos aumentos. Las oscilaciones son muy grandes y hablan de niveles que podrían estar entre los $60 actuales y $85 en los próximos meses. José, por otro lado, también el cobre ha experimentado incrementos constantes. Y cuéntanos un poco qué dicen los analistas de mercado de minerales y de metales respecto a esto. Y bueno, ¿cómo va a ser la tendencia y el dinamismo del cobre de cara ya finalizando el 2025? El cobre ha sido, como sabes, Miguel, un tema central en la discusión este año, tanto por las tarifas que había propuesto la administración Trump, por un consenso que tiende a solidificarse que vamos a tener un déficit en la oferta y una creciente demanda. Bloomberg acaba de publicar un largo reporte revisando los temas del año. Y a pesar de que el componente financiero del cobre no es el mismo que el de la plata y el oro, lo que queda muy claro, como señalaba, es que las demandas de la energía limpia y de la inteligencia artificial y los límites en la oferta, en función de la concentración de la producción de cobre en Chile, Perú y la República del Congo, y la refinación en China, y el hecho de que una mina toma 15 años va a seguir manteniendo presión sobre el cobre. Esta semana hemos vuelto a llegar a un récord de $11.600 la tonelada en la bolsa de valores, en la bolsa de metales de Londres, con los contratos en el COMEX, el mercado norteamericano, subiendo más de 4 puntos. Los flujos comerciales de cobre, como señalamos, se habían visto alterados por las políticas de Trump, y continúa el arbitraje de las grandes casas de transacción de metales y minerales como Mercuria, Trafigura y Glencore para beneficiarse de esos arbitrajes. La caída en los precios se vio fundamentada en la presión por el metal, que además se ha visto alimentada por interrupciones en grandes minas por distintos accidentes, que además subrayan el riesgo que implica la minería bajo tierra, la minería subterránea, que es un poco el futuro. En ambos casos en 3 casos un movimiento sísmico, una inundación y un problema con lodo han detenido 3 de las minas más importantes de cobre, que han presionado a la demanda, y ese tipo de dinámicas podrían seguir sucediendo a futuro. Ahora bien, uno de los temas que van a ver los operadores de cobre hacia adelante es que el presidente Trump ha dicho que va a revisar las tarifas al cobre en cátodos, ánodos y concentrados el próximo año. Es decir, el tema de las tarifas en relación a la producción no se ha detenido. Y en los Estados Unidos se sigue reteniendo material en función de la volatilidad, la demanda y el déficit en la oferta, además de las políticas de la administración Trump hacia adelante. El arbitraje va a ser un tema del próximo año, e independientemente que haya una corrección en las cotizaciones del cobre del 10 o 15% en las próximas semanas o meses, ninguna volatilidad que vayamos a ver en el mercado niega que los factores estructurales van a seguir favoreciendo mayores cotizaciones en el metal de la industrialización.
José, como siempre, muchas gracias por tu interesante análisis. Seguiremos haciéndolo las próximas semanas, siempre con la agudeza que te caracteriza y además ya dando las perspectivas para el año 2026 de lo que ocurrirá en el panorama minero global. Muchas gracias. Encantado, un placer siempre. Fue José González, editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero desde Wall Street, Nueva York. Y ustedes ya saben, la revista Rumbo Minero la tiene usted en sus manos y puede acceder a ella de manera absolutamente gratuita a través del internet, www.rumbominero.com. No solamente lo que dialogamos cada semana con José González, sino información actualizada, vigente sobre el panorama minero. Una pausa y regresamos. Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. Tal como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de recibir en los estudios de Rumbo Minero al ingeniero Juan Cheput, como todos sabemos, ex congresista de la República y ex titular también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Juan, como siempre, un placer tenerte en el programa. Un placer igual para ti, Miguel. Y trascendiendo reinfos, extensiones y todo el panorama que se ha dado en estos últimos días, queremos ya ir afirmando una perspectiva de lo que puede ocurrir el próximo año y quizás también las necesidades de que exista un pacto de los propios candidatos y de los políticos respecto a qué cosa vamos a hacer con esta industria tan importante que está, además, plenamente demostrado que es el motor de nuestra economía. En ese terreno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerirías tú con la experiencia política que tienes? Mira, yo creo que se tiene que tener clara conciencia que el poder va a radicar en el Senado. Y yo creo que esa es una cuestión que ya desde ahora tienen que interiorizar todos los capitanes de empresa y todas aquellas personas que estén interesados en el futuro del desarrollo económico del país. Lamentablemente no podemos quitar al Reinfo del protagonismo, porque ya ha sido ampliado hasta el año 2026, hasta fines del 2026, pero yo tengo la sensación que este Congreso, que dura hasta el 28 de julio, no va a hacer nada en el primer semestre por la ley MAPE. Correcto. Es decir, va a tratar de generar las condiciones para que esa ilegalidad, esa informalidad se vuelva a estructurar. Entonces, de allí la clave es qué hará el próximo Congreso, ¿no? Porque este ya está de salida y no va a hacer mayor esfuerzo. Entonces, desde ese momento, creo yo que es importante establecer conceptos como la importancia de quiénes van a llegar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los...? Perdóname, antes que continúes, le expliques a nuestro público por qué la presencia del Senado, o sea, la restauración de la Cámara Alta permitiría una viabilidad mejor de un debate sobre el futuro de la minería. Porque la iniciativa legislativa va a radicar única y exclusivamente en la Cámara de Diputados. Y supongamos que de allí sale una ampliación por 5 años, o como pretendía Guido Bellido, ad infinitum, ¿no? Es decir, que ya no tenga fecha de vencimiento. Entonces la Cámara de Senadores tiene la potestad de decir no, archivarlo, regresarlo o modificarlo dentro del espíritu. Entonces los debates que se van a dar allí van a ser más acotados y por otro lado van a permitir parar cualquier tipo de locura enfebrecida que venga de la Cámara de Diputados. Y hay antecedentes en la historia del Perú político, ¿no? Hemos visto cómo el ejemplo por excelencia, las pretensiones de estatización de Alan García en el año 1987 fue detenida por los propios apristas en el Senado. Que tenían mayoría en el Senado. Por Luis Alberto Sánchez. Claro, y que tenían mayoría en el Senado. Correcto. Entonces, hubo un enfrentamiento interno, pero la Cámara se impuso. En circunstancias como la actual, lo que yo temo es que este software, esta forma de actuar, ya la tiene clarísima desde el momento que han controlado el Parlamento en ese año los mineros ilegales. Entonces, ellos sí han empezado un proceso de pensar en el futuro Congreso, a tal punto que yo creo que inclusive la destitución de Dina Boluarte, ese cambio de opinión de la izquierda para poder vacarla, tiene que ver con que tuvo un ministro como Jorge Montero que decía no a la ampliación, no a la reincorporación de los ilegales, y ella respaldó. Entonces,
Eso yo creo que ha sido un elemento que ha gravitado para que los parlamentarios de izquierda le den la espalda a Dina Boluarte. Entonces, desde el momento que se dan cuenta que el Congreso va a tener un poder especial, yo creo que van a trabajar activamente en tener por lo menos mayorías consistentes, ¿no? o minorías sólidas. Juan, quiero formularte dos preguntas. La primera relacionada al tema del reinfo. Todo parece que esto se va a ampliar hasta el 31 de diciembre del 2026. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los 50.000 reinfos excluidos? O sea, es una gran incógnita. ¿Van a seguir trabajando en la ilegalidad? ¿Van a haber revisión de casos? ¿No? Porque también preocupa que el MINEN no se haya pronunciado o no tenga una posición definida respecto a esto, ¿no? Sobre todo también porque regresó también Máximo Gallo también a la Dirección de Formalización Minera. Quería tener tu opinión respecto a esto. Y lo segundo, ya de cara al tema de las elecciones del próximo año, ¿cuál crees que será el discurso de los diferentes candidatos a la presidencia, ya que se habla pues de ahora de revisar contratos, de redefinir temas de impuestos, ¿no? Incluso tener una participación más activa de parte del Estado en el tema minero, y por otro lado también el discurso pues más abierto de mercado? ¿Cuál crees que será el discurso que va a predominar de cara a la campaña del 2026 y cuáles podrían ser las implicancias o las consecuencias también para la minería formal en nuestro país? En primer lugar, sobre los 50.000 mineros excluidos, esos que no han sido inscritos y que no han vuelto, creo que esa es una cosa buena del dictamen. Yo creo que ese dictamen tiene una trampa en su segunda disposición complementaria. Ahí hablan de un censo a cargo del INEI que se tiene que realizar de todas maneras en los próximos meses. Ese censo va a ser una suerte de reinfo asolapado o reinfo maquillado, porque desde el momento que el INEI empieza a hacer un censo para sincerar la cifra de mineros, no tengan ninguna duda que esos 50.000 van a decir yo soy minero artesanal o yo soy minero con cualquier tipo de adjetivo, ¿no? Entonces, desde el momento de que están censados, que tienen la oficialización del Estado como reconocidos, de ahí lo que viene a continuación es simplemente la norma que les permita operar. Disculpa que te interrumpa, pero incluso tuvimos acá a Cecilia Julcarina, que era representante de un gremio de mineros, pequeños mineros y artesanales, pidiendo este censo para poder separar, ¿no?, a los que verdaderamente querían formalizarse y a los que no querían formalizarse. O sea, ¿tú lo ves como que No, yo lo veo distinto. Y tengo entendido, porque cuando dije esto hace poco en el Colegio de Ingenieros, a un grupo de amigos me dijeron que no lo tengo claro, sería cuestión de preguntarle, que el economista Jorge Montero, que ha sido ministro de Energía y Minas, tiene una posición similar, ¿no? Entonces yo desde el momento que vi eso en el dictamen, dije, no, ahí está la trampita. Tan simple como eso. Mira, no nos olvidemos que el argumento para crear el reinfo era ese, ¿no? Separar a los ilegales de los informales, que son distintos, ¿no? Y mira lo que hemos llegado. Nunca se pudo separar, es una línea muy delgada. Entonces, se argumenta lo mismo ahora para separar la paja del trigo, pero en la práctica va a ser la oficialización ante el Estado de tu existencia. Y desde ese momento, como se tiene que reconocer tu existencia, porque una organización como el INEI así lo faculta, ya lo que viene a continuación es qué facilidades le damos para que se incorporen a la formalidad. Para mí esa es una trampita. O en todo caso es la base para cualquier tipo de modificación futura, muy pronta, para que esa gente pueda ser aceptada de nuevo por el sistema. Es verdad, Jorge Montero lo que planteaba era que termine el proceso de formalización, por eso que se había estructurado esta base de consenso, los 11 puntos famosos, para la ley MAPE. Concluido el proceso de formalización, señalaba, es necesario proceder al censo, evidentemente, para ver si todavía queda algún rezago, porque ya esto ha sido recontramapeado, de esos 50.000 que pudieran ingresar a un proceso de formalización. Centrum de la Católica ha dado un dato muy interesante que me quiero desviar un poco a tu análisis hacia ese punto, respecto a la competitividad que tienen las principales industrias nacionales. La minería ocupa el primer lugar, es decir, cada vez la tecnologización, y eso que todavía estamos algo lejos de lo que puede ser lo que está haciendo China, Canadá, Australia en este momento, y sin embargo es un proceso que no termina. Y el segundo lugar lo ocupa la agroexportación. O sea, Perú ya está en una liga en la que el término competitividad, es decir, la efectividad que tiene nuestra producción
permanente, sostenida, sostenible, además, con los compromisos y los estándares laborales de relacionamiento comunal de las empresas, se vienen cumpliendo. Esa competitividad tenemos que afirmarla y absorber, en todo caso, a todo este bolsón también de mineros en pequeña escala y los mineros artesanales. ¿Cómo podría darse ese proceso? Mira, se tiene que generar un ecosistema que favorezca la condición especial de la minería, tal y como lo ha hecho la agroexportación en el caso de Ica. Por ejemplo, el tema de la ley de fomento de la agroexportación puede ser criticada acá en Lima por algunas ONGs, pero en Ica la gente está contenta. Claro. Porque hay pleno empleo e inclusive está absorbiendo empleo de lugares aledaños. Es igual que Trujillo también. Igual que Trujillo, inclusive el Lambayeque, todo el norte. Claro. ¿No? La gente está contenta porque tiene acceso al crédito, tiene tarjetas de crédito, se puede endeudar, está en planilla, están formales. ¿Por qué? Porque vino acompañado de una narrativa fundamentada en los hechos. Yo creo que en el Perú no se ha construido ese esquema, más que de comunicación, de cambio de cultura, en el sentido de que no podemos vivir de espaldas a la minería. El Perú es un país minero ancestral, es un país que tiene la minería como elemento clave en su presencia como nación, como república y sobre todo en términos históricos, 5.000 años, ¿no? Tú ves en Caral objetos ya de minerales que son asombrosos. Entonces, es una situación que no hemos interiorizado, como que no podemos vivir de espaldas a ellas. Hay una especie de timidez en el sector minero, de no decir los logros que hay. Yo por lo pronto, mira, yo he sido testigo, yo he ido a Antamina, he ido a Las Bambas cuando era ministro de Trabajo y era testigo de lo que significaba la presencia de la minera en la localidad, la forma como incentivaba el desarrollo de la localidad aledaña, pero todo quedaba en el ámbito de la premiación interna y de la localidad y no había hacia afuera los mensajes positivos de la minería. El abrazo entre ellos. El abrazo, no, o sea, eso no existía, ¿no? Claro. Entonces, mira, hay historias que no se cuentan. Hay toda una generación de ingenieros en el Perú de primerísimo nivel que ya están jubilados, pero que marcaron la cátedra de la ingeniería en el Perú, formados por la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Hay toda una generación bilingüe de ingenieros provenientes de Junín, de la Sierra Central, que fueron formados en las mejores universidades de los Estados Unidos. Y ellos luego se han convertido obviamente en cabezas de familias importantes en el ámbito de la ingeniería, que han dado fortaleza a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero eso ¿quién lo sabe? Pequeños cotos. Entonces, la ingeniería es importantísima en la medida de que adquiera un perfil más alto. Ya lamentablemente a veces el minero se siente psicológicamente, no, yo soy un rico y no me van a aceptar. Muy bien, eres rico, pero también genera riqueza. Entonces, esa forma como se ve el triunfo, o en todo caso la explotación minera y el desarrollo que genera en la zona, yo quiero que requiere un perfil más amplio. Porque hay que contestarle a todos aquellos. Mira, yo estoy en Tía María, yo lamentablemente deploro cómo los ministros se comportan ahora, ¿no? Mandan a los asesores en lugar de ir ellos, de esa manera jamás conocerán el problema. Y cuando uno conversa con la gente quiere el desarrollo. Yo he conversado con cajamarquinos, ¿no? Y los cajamarquinos me dicen, ahora hay pobreza donde antes había riqueza. Entonces, ¿quién les coloca un micrófono a ellos? Entonces, yo creo que ese ecosistema, que no solamente es tecnología, sino también sociedad, sinónimo o ponle igual cultura, es una cuestión en la cual tenemos que involucrarnos, si no va a ser imposible que la minería adquiera el rol que realmente merece. Juan, hay una pregunta que quedó pendiente, ¿no? ¿Cuál debería ser ¿cuál va a ser, qué discurso va a predominar, ¿no? De cara a las próximas elecciones en torno a la minería, ¿no? O sea, hay bastante preocupación porque estas próximas elecciones van a ser bastante confrontacionales y prácticamente, como en algún momento se dijo, la minería va a ser una especie de piñata, ¿no? Que va a ser golpeada por todo el mundo. Yo no tengo ninguna duda que va a pasar eso. Yo soy bien ácido en ese sentido. Va a ser muy difícil que un candidato se enfrente a lo que significa la minería ilegal. Estamos viendo en el actual Parlamento cómo han tenido votaciones consistentes en favor de la ampliación del REINFO. Y yo creo que más bien se tiene que priorizar en ese caso lo que significan los equipos de gobierno. Yo creo que aquel que defienda la cadena de producción y que vea allí la mejor forma de combatir la informalidad, yo creo que ese debe ser el discurso, en todo caso, ideal. La trazabilidad,
el dónde empieza el origen, el proceso y la venta, vistos de manera técnica como un blockchain, ¿no? Una cadena identificable, supervisable, ¿no? y legalmente punible, es decir, se castiga si no se cumple, es una cuestión que tiene que estar introducida en los planes de gobierno. Pero en el discurso político, yo no creo que haya una posición distinta a la que tenemos en la actualidad. Hay muchos fondos de campaña de por medio, individuales sobre todo, entonces va a ser muy difícil que un candidato presidencial o a las cámaras adopte un mensaje en contra de ello, ¿no? Te ruego una respuesta breve a esta última pregunta, estimado Juan, respecto al encuentro que ha propiciado el presidente José Gerí con su par de Ecuador, Daniel Noboa. Se trata del 16º ya encuentro internacional Perú-Ecuador, y han introducido un memorándum para tener un acuerdo transfronterizo de control de la minería ilegal. ¿Cómo observas tú esto? Muy bien, porque yo creo que eso es algo que ya se ha hecho antes en relación también al oro y al contrabando en lugares como Colombia, y con Colombia la relación es estupenda a nivel de Fuerzas Armadas, inclusive para evitar de que existe esta movilización, estos traslados de gente a nivel de Fuerzas Armadas, pero no a nivel políticos. Ha habido acuerdos entre Colombia, Ecuador y el Perú. Yo creo que si ahora le dan la consistencia y se recupera la diplomacia presidencial que perdimos con Dina Boluarte, la presidenta Boluarte no hablaba con ningún presidente y la diplomacia presidencial es fundamental. Si el presidente Gerí conversa con el presidente Noboa y pueden llegar a un acuerdo, pues ya deriva en una orden y se puede ejecutar. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Juan, como siempre, muchas gracias por estar en Rumbo Minero, y continuaremos dialogando, por supuesto, aprovechando todo tu bagaje, conocimiento sobre estos temas en una próxima edición. Muchas gracias, como siempre, al ingeniero Juan Cheput por la amabilidad de estar con nosotros aquí en Rumbo Minero. Vamos inmediatamente al bloque Minería y Sociedad, a cargo de Iván Arenas. A estas alturas ya es una verdad tamaña de una catedral el hecho de que el Reinfo se vaya a ampliar en la comisión permanente por un año más. La pregunta ya no es esa, ni siquiera qué tipo de Reinfo van a ampliar, sino la pregunta es otra. La pregunta es, ¿vendrá otra ampliación del Reinfo? Es decir, a partir de esta, entre comillas, última ampliación del Reinfo, ¿vendrá otra ampliación del Reinfo? Algunos decimos que es evidente que puede venir otra ampliación del Reinfo. Ahora, ¿cuál sería la razón para que no se amplíe? La razón sería básicamente una razón técnica. Existen 31.565 Reinfos vigentes, de los cuales solamente en los últimos 6 meses se han podido formalizar 64. En los próximos 6 meses o un año deberíamos acabar todos los 31.565 Reinfos. Es una cuestión absolutamente técnica, revisar mucho más rápido los instrumentos de gestión ambiental, pero hay un tema que es importante y espinoso, que son los acuerdos de explotación. ¿De qué manera resolvemos ese gran problema? El problema entre el concesionario y el que está en la labor minera, es decir, el minero informal. Allí está la principal razón y allí además va a estar uno de los argumentos que se van a esgrimir el próximo año, que es un año, dicho sea de paso, electoral. Entonces, si no resolvemos los dos grandes problemas en qué hacemos con los acuerdos de explotación entre el concesionario y el minero informal y cómo agilizamos los trámites del llamado IGAFON, entonces es ampliamente seguro de que el próximo año vamos a tener nuevamente otra ampliación del Reinfo. Y así sucesivamente a perpetuidad. De esto y estas cosas estaremos conversando la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Hay talento en cada comunidad minera. Nosotros lo entrenamos para estar listo desde el primer día. Formación continua que responde a tus necesidades reales. Operatividad, sostenibilidad y reputación. Todo en uno. CETEMIN, tu socio en productividad con propósito. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique
Nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Llegamos al final del programa, Miguel, y vamos a rescatar de los diálogos y entrevistas que hemos realizado tanto a Juan José Herrera de Colquisiri, gerente general de la minera de Colquisiri, como al ingeniero Juan Cheput, es congresista. Un aspecto que nos parece importante, comenzar a ver un poco el futuro y la trascendencia que va a tener el tema minero, que ojalá, como tú señalabas, no se convierta nuevamente en la piñata de los debates políticos y se vea más bien la otra parte, la otra cara, el balance, el nivel de competitividad, de modernidad, de avance y atracción de inversiones en un clima además en la que la demanda del cobre sube a nivel mundial, como nos comenta también nuestro editor internacional, José González. Algo que rescato de la entrevista con el ingeniero Juan José Herrera es el tema del canon, claro, ¿no? A raíz de esa propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de destinar el 10% para infraestructura turística. Todo lo que sea en bien de las comunidades, de la población, es bienvenido, con tal que sea culminado. Culminado, pero a eso se refería Juan José Herrera, ¿no? Porque no siempre, pues, lamentablemente, gobiernos regionales, locales, no terminan de canalizar adecuadamente el canon que reciben. Nosotros nos hemos cansado de hablar sobre ese tema y la necesidad de que se reformule el concepto y apoyar infraestructura turística de alguna manera vendría a cuento. Y creo que Juan Cheput no le falta razón en su enfoque político de que probablemente el próximo Senado, ya que tiene la voz definitiva en el proceso de aprobación de una ley, de una iniciativa legislativa, podría a lo mejor cumplir un mejor papel y no dejar en manos del alboroto que actualmente tenemos en la representación parlamentaria para a veces culminar el proceso de discusión de una ley, sobre todo en el sector minero, absolutamente populista y contrario al interés nacional. Y bueno, lo mencionó respecto a este censo, ¿no? Para ver quiénes son informales e ilegales dentro de un mundo tan amplio en el tema minero. El censo es necesario, pero lo había dicho ya Jorge Montero. Tiene que ser luego del proceso formalizador. Antes se cumple más bien lo que tú señalabas. Se realiza antes, todo el mundo va a decir que están ahorita nomás a la vuelta de la esquina formalizándose. Y eso no es una realidad. Así es, César. Muy bien. Soy César Campos, con Miguel Zavala hemos estado en la conducción de este espacio. Como siempre, los esperamos la próxima semana, siempre por la señal de PBO. Gresa Expomina Perú 2026, el evento minero más importante del año. Todo sobre la minería y sus negocios del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Separa tu stand en expomina.com y no te quedes fuera. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales.